De nuevo soy yo, Isabel Cristina Acevedo, y esto es Del Campo para el Mundo. En esta oportunidad llegamos hasta el municipio del Carmen de Viboral, directamente a la vereda Boquerón. Hoy vamos a conocer un criadero de truchas, cómo funciona, cómo pasan estos animalitos de estanque en estanque y además, ¿qué finalidad tienen? Pues aquí les contamos en Del Campo para el Mundo. Acompáñenme. Ese proceso del criadero de las truchas, ya está con nosotros Felipe Orozco. Felipe, gracias por recibirnos en ese lugar tan interesante para hablar precisamente de cómo se cultivan las truchas. Bienvenido a Del Campo para el Mundo. Gracias a usted, Cristina, por invitarme al programa. Un saludo para todos los televidentes y sí, aquí estamos para explicar el proceso de la trucha. Muy bien, ¿hace cuánto tiempo, Felipe, que está en este proceso y cómo lo conoció? Bueno, es una historia más bien larguita. Nosotros, o me refiero a nosotros, es a mi familia, ¿cierto? Porque ahí fue donde yo adquirí pues, mis conocimientos y me fui guiando por ese sector. Nosotros somos una familia campesina del suroeste antioqueño, ¿cierto? En el suroeste hay muy buenas aguas, hay muy buenas fuentes hídricas, y también hay muchas trucheras, sobre todo en Jardín, Antioquia, ¿cierto? Entonces allá una hermana mía inició como mayordomo de un criadero de peces. Y ya ahí el patrón pues le enseñó todos los conocimientos que tenía acerca del tema, la fue guiando, trabajó mucho tiempo con él, si no estoy mal, creo que duraron casi de 8 a 10 años. Y ya decidieron pues independizarse, alquilaron un entable, ¿cierto? Porque realmente pues como tal hacerlo es muy costoso. O sea, hoy en día es más costoso que antes, pero antes también era muy costoso. Ajá. Entonces hacerlo como tal, desde cero, es muy costoso por toda la infraestructura que se necesita. Entonces desde ahí se fue llevando pues el proceso, ¿cierto? Ya ella inició pues como independiente, iniciaron en Guatapé, en una truchera que estaba pues muy abandonada, la alquilaron, la organizaron y iniciaron ahí con un hermano mío. Ya a partir de eso pues nos fuimos yendo y ya la familia se va pegando pues como al tema. Y van aprendiendo todo el proceso. Va aprendiendo el proceso, va viendo que el negocio es más o menos rentable. Entonces se va pegando uno pues del tema y le va cogiendo amor a esto. O sea que ahora, ¿cuántos hermanos trabajan en el tema de criadero de truchas? En ese momento somos 1, 2, 3, 4, 5, incluyendo 2 sobrinos. Imagínense, pues ahí va la familia todos en ese proceso. Lo enamoró además, el proceso de ver el huevito y luego ver cómo van pasando etapa en etapa los pececitos hasta pues, llegar a su destino final. Sí, Cristina, lo que te comentaba, o sea, el proceso de nosotros realmente ha sido un proceso empírico que ya lleva muchos años, ¿cierto? Y entonces uno se va enamorando del tema, se va enamorando, cada vez va aprendiendo más. Esto es como cualquier otro tema, cada vez llegan nuevas enfermedades, llegan nuevas cosas, entonces que hay que empezar a mirar qué se hace frente a todo esto. Entonces sí, es algo muy, muy bonito, además de eso, uno siempre ha sido pues del campo, ¿cierto? Ha tenido la oportunidad de vivir en el pueblo, pero siempre ha tenido la finquita, esto, lo otro, entonces los animales y la naturaleza siempre ha estado muy allegada a uno, entonces uno le coge mucho amor al campo y a estos sistemas de producción. Vean, en este programa de Del Campo para el Mundo vamos a conocer entonces cómo se da todo ese proceso del criadero que está acá, ya les referenciaba a todos ustedes, ubicado en el Carmen de Viboral, en una vereda conocida como Boquerón. Pero además se tiene todo ese proceso de culminación porque también se le da ese destino final, impulsando mucho el tema del turismo en otra de las veredas del municipio del Carmen de Viboral, que es La Chapa, y ahí es donde los conocen mucho como las trucheras de La Chapa, ¿cierto, sí, Felipe? Así es. Entonces nosotros le damos 2 finalizaciones al cultivo de trucha, ¿cierto? Una, se da una finalización de carne y comercio, llegando pues a las distribuidoras, a restaurantes,
a diferentes puntos de distribución, ¿cierto? Tanto aquí a nivel del oriente como en Medellín y en otras partes, pues porque como te mencionaba, los hermanos míos, hay algunos ubicados en Sonsón, otros ubicados en el suroeste, entonces hay que buscar salida pues como para todo se van esto. distribuyendo por todo este departamento. Entonces, una es esa, ¿cierto? Y la otra finalización es a nivel turístico, como lo mencionaba. Ah, ¿cómo así que a nivel turístico? Sí, entonces nosotros implementamos otro negocio que es un lago de pesca con su restaurante. Entonces las personas tienen la oportunidad de ir con su familia, con sus hijos, se les presta la varita, sacan el pescado directamente del lago y el pescado que sacan es el que se consumen directamente. Aparte de eso, tienen la experiencia de llevar a sus hijos, a sus primos, a sus familiares a pescar. O sea, uno que ha sido del campo de pronto no... Lo vuelve paisaje. Eso, lo vuelve paisaje y no lo dimensiona de tal forma, pero yo he conocido personas más o menos de 30, 35 años en el negocio y que nunca en la vida habían llegado a pescar. Entonces ellos llegan, se sacan una trucha y pues es la euforia, es una euforia que se genera alrededor de esto. Y nosotros vamos a vivir esa experiencia aquí completica en Del Campo para el Mundo. Así que, Felipe, de una vez entonces nos vamos a aprender todo lo que tiene que ver con ese cultivo de las truchas y empezamos entonces con qué proceso. Bueno, entonces les voy a explicar algo antes de que iniciemos con ese proceso. ¿Qué es lo más importante para tener el cultivo? Lo más importante para generar el cultivo de truchas es tener una buena fuente hídrica, ¿cierto? Una buena fuente hídrica y corriente, ¿cierto? En cuanto nos referimos al cultivo de truchas, ¿cierto? Ya en otras especies la cosa va variando un poquito en cuanto a la fuente hídrica. Entonces para las truchas debe ser una fuente hídrica abundante y realmente muy limpia. Prácticamente tiene que estar totalmente limpio, ¿cierto? Por eso venimos a estos lugares que son tan alejados como el casco urbano, como el casco urbano, así es, y entonces es mucho bosque y todo eso para que las aguas sean muy limpias. Bueno, lo segundo que se debe tener en cuenta es que debe haber una bocatoma o un lugar donde se toma el agua para el criadero, ¿cierto? Ese lugar debe ser un lugar muy seguro. ¿Cómo así que un lugar muy seguro en medio del monte y la quebrada y todo eso? Sí. Debe ser algo muy bien hecho, que la inclemencia pues del tiempo, un aguacero o algo así no se lo vaya a arrastrar, porque realmente pues las inversiones siempre son un poquito altas para uno decir que la va a arriesgar. Entonces debe ser una bocatoma muy bien hecha, eso se hace pues en concreto. Es un proceso largo, ¿cierto? Pero entonces ahí inicia el proceso. Porque el agua no puede faltar dentro de los estanques. Debido a que el agua tiene que ser rotante, constante, todo el tiempo, no fluir, no puede ser un estanco ahí de agua. No puede ser estancada, no, para nada. Todo el tiempo tiene que estar fluyendo. Entra agua nueva, va saliendo, se va corriendo de estanque en estanque. Entonces ese debe ser un lugar muy seguro. De ahí ya venimos dependiendo a la distancia que se genere del criadero como tal. Entonces ya se conduce por unos viaductos, tuberías, zanjas, o ya cada criadero y cada persona se organiza. Acá vemos unos que son como rectangulares y otros que son redondos. ¿Eso tiene alguna, digamos, especificación? ¿Se hace así? ¿O simplemente también para verlo estéticamente organizado lo hicieron así? Bueno, vea, esa pregunta como tal me queda difícil responderla, ¿cierto? Este criadero lleva muchos años. A mí no me tocó construirlo, ¿cierto? Ajá. Yo estuve viendo un documental de Chile, que en Chile se maneja mucho la trucha, y estos estanques redondos, en ese documental que vi, los estaban implementando porque generan una menor resistencia cuando el pescado nada, ¿cierto? Entonces, digamos que el pescado va nadando en círculo y el agua le ayuda a que él se vaya yendo, va a generar un menor gasto energético. Entonces ellas crecen más rápido. Se van a engordar más rápido, ¿cierto? Eso se lo digo desde ese documental que vi. Acá como tal no sé qué pasó, porque veo en este esquema de producción, en este criadero, vemos las dos formas, unos rectangulares y otros redondos. Yo supongo que es por eso. Para ir mirando también, hacer los dos, de pronto, ver la diferencia. De pronto para ver la diferencia. Bueno, ¿algo más aquí o nos vamos de una vez a ver el proceso? No, ya nos podemos ir a ver el proceso. De una.
proceso inicial, Felipe, hablemos entonces acá cómo se empieza a dar, porque vemos que además están distribuidos, no es un estanque como para todos, sino que están divididos. Bueno, sí, entonces el proceso de este criadero lo iniciamos en estos estanques, ¿cierto? Ajá. Son estanques un poco más pequeños, con un flujo de agua un poco menor a los de los adultos, ¿cierto? Entonces nosotros acá iniciamos recibiendo los alevinos, ¿cierto? El alevino lo consideramos más o menos hasta los 6, 7 centímetros. O sea, son chiquititos. Son pequeñitos, ¿cierto? Ese animalito... Y hablar de que el animalito tiene 7 centímetros es hablar más o menos de cuánto tiempo de vida. Es hablar más o menos desde que revienta la ova, aproximadamente de 2 meses, algo así por ese lado. Ahí son alevinos. Alevinos, sí. Bueno, acá no se da el proceso del huevito de la ova, ¿sí? Eso no, ese proceso no lo hacemos nosotros. Aquí solamente tenemos engorde, ¿cierto? Se compra el alevino, se trae animalito, aquí me llega ya aproximadamente de 5 a 6 centímetros, cuando no me llega de 4, pero uno trata de comprarlo lo más grande posible, ¿cierto? ¿Por qué se hace esto? Porque a medida que el animal crece va adquiriendo más defensas y la tasa de mortalidad va a mermar. Ok, entonces acá están los alevinos. Entonces nosotros iniciamos acá el proceso con los alevinos. ¿Cuál es el cuidado con ese animalito? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Bueno. Ya dijo usted que el flujo de agua es menor. Eso sí, el flujo de agua es mucho menor debido a que el consumo de oxígeno del animal pequeño también es mucho menor, ¿cierto? Entonces, en un estanque de estos, alevinos de 4 a 5 centímetros podemos tener 6.000, ¿cierto? A medida que él va creciendo, entonces hay que irlos separando y ampliando el espacio. Bueno, el alevino es la parte más delicada del cultivo de trucha. ¿Por qué? Porque es cuando el animal tiene menos defensas. ¿Cierto? Yo creo que eso se da como en todas las especies. Cuando uno tiene un bebé, lo cuida y lo cuida y lo cuida y lo cuida y lo carga. Y lo tapa y lo tapa. Y espera que no le dé mucho el ambiente para evitar el tema del virus. Entonces aquí hacemos lo mismo. Entonces estos estanques regularmente se están barriendo el sedimento que ellos mismos producen, que es el popó pues, del cuido. Se está barriendo con una escoba, mantienen aseados, se está muy pendiente que no se les produzca hongos. Si se les produce hongos, entonces entramos a bañarlos con sal. Entonces, ¿qué se hace para bañarlos con sal? Se reduce la cantidad de agua, se elimina el flujo de oxígeno y de agua, y se utilizan unos baldes, se diluye sal y se les echa durante un tiempo estimado, ¿cierto? ¿Qué tiempo? Eso ya se hace en el instante. Uno mira al animal cuánto resiste. Entre más resista con la sal, más efecto le da. Bien, Felipe, yo he escuchado obviamente que estos animalitos pues no soportan mucho tiempo luego de que se les quita como esa corriente, que es el oxígeno que obviamente les está entrando a ellos con frecuencia en el agua. Si se les corta eso, ¿cuánto tiempo pueden ellos sobrevivir sin esa corriente de oxígeno? Bueno, hay varios factores, ¿cierto? Si el animal está aliviado, puede sobrevivir un tiempo, ¿cierto? Le voy a dar un tiempo estimado de un animal sano. Yo lo dejo tranquilo por este tiempo mientras hago las labores. De un animal sano, sin ningún tipo de enfermedad, sin estar alimentado, porque si está alimentado también dura otro tiempo. Entonces, digamos, por ejemplo, en un estanque de estos, de alevinos, y también en alevinos, ¿cierto? Porque si es animal adulto es otra cosa. O sea, el proceso es complicado, porque ¿cierto? En ese ya dijiste que necesita menos oxígeno, necesita puede durar más tiempo. Puede durar más tiempo que un animal adulto. Entonces, más o menos es Entonces, en un estanque, de 6.000 animales, alevinos de 4 centímetros, si se les corta el agua, aproximadamente de 15 a 20 minuticos, diría yo. Pero en las condiciones... hay que actuar rápido. Eso, en las condiciones antes mencionadas, ¿cierto? Pero ya, si es que le vamos a cortar el oxígeno, le vamos a cortar el agua para bañarlos, ya son 3, 4, 5 minutos. Todo eso tiene que ser rápido. Ya el animal no va a durar 15, sino 4 o 5. ¿Por qué? Porque la sal le cambia el pH, mermamos la cantidad de agua, entonces hay más animales en menos cantidad de agua. Perfecto. Entonces el consumo que hay ahí, el consumo de oxígeno que hay ahí va a ser mayor, se va a consumir más rápido el oxígeno que hay en ese poquito de agua. Muy bien, aquí vamos a hablar también porque dependiendo la etapa en la que esté el animal, también se alimenta de forma diferente, ¿cierto? Sí, bueno, dependiendo la etapa, usted lo acaba de mencionar, donde está el animal hay unos cuidados específicos para
para cada etapa pues, de crecimiento, ¿cierto? Entonces, para el animal en alevino tenemos un cuido que se llama 48, ¿cierto? Nosotros utilizamos olla. ¿Qué quiere decir este 48? ¿Qué quiere decir este 48? Este 48 quiere decir que es un 48% de proteína en el alimento. Aparte de eso, el calibre del cuido es muy diferente al del juvenil y al del adulto, ¿cierto? Debe ser un calibre pequeño que el animal lo pueda ingerir fácilmente. Que si le tiramos un cuido grande y él tiene hambre, él trata de comerlo, pero no va a ser capaz de ingerir. Entonces este es 48. 48. Que tiene mucha proteína, porque es la etapa donde más lo estamos cuidando. Así es. El 48 se refiere a un 48% de proteína en el alimento. ¿Y cada cuánto le debemos dar de comer a las truchitas al alevino? Bueno, al alevino como tal, la verdad se trata de alimentar lo que más se pueda, ¿cierto? O sea, hay veces, hay personas que lo alimentan 4 veces al día, 3, hasta 5, ¿cierto? Para que crezca rápido, para tratar de que ese proceso se haga lo más rápido posible, ¿cierto? Yo ya cuando recibo el alevino acá, yo lo paso a 2 comidas al día, porque así manejo todo el proceso, desde alevino hasta adulto. ¿Y simplemente se le tira? Simplemente se le tira, pero entonces no como en un solo punto, sino que uno trata de tirarlo como como si fuera una llovizna. Entonces, ¿le hago de una vez? Sí, claro. Entonces esto va así, miren. Así es. Mírenlas, ahí están. Tienen hambrecita, ¿cierto? Sí. ¿O cada que uno les echa a ellas? No, por lo regular la trucha es un animal pues muy voraz, ¿cierto? Ajá. Entonces siempre está dispuesta pues como al alimento, pero sí, en ese momento sí tienen hambre, ¿sí? Tengo potencia por la sí. Tiene potencia. El proceso realmente pues nosotros y los mayordomos que viven en esos negocios vamos caminando por los estanques. Hágale, Juli, Felipe de una vez. Yo siempre le he dicho a él que desde que lo vi le cambié de nombre, tiene carácter. Entonces es más o menos como así, ¿cierto? ¿Hasta qué punto se alimentan? Hay en esquemas de producción que lo manejan por pesaje, ¿cierto? Por pesaje y por talla. A esta talla le vamos a echar tanta cantidad de alimentos. Nosotros lo manejamos a saciedad, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Hasta que el animal se vea que no... hasta que el animal se vea que no está consumiendo más el alimento. Entonces nosotros lo manejamos así, en esa forma. ¿Estos dos son de alevino? ¿O este ya es el...? En ese momento, yo me bajo por acá antes de que de pronto me caiga. En ese momento estos animales ya están pasando de talla, ¿cierto? Ya están pasando de alevinos a dedinos. Dedinos, eso se refiere a dedos. Más o menos el dedino se maneja entre 8, 10, 12 centímetros. Entonces ya estos animalitos están pasando de talla, ¿cierto? En este momento, alevino de 4 a 6 centímetros no tengo, estamos esperando que llegue el nuevo lote. Por eso este estanque está vacío. Ah, sí, por eso este estanque está vacío y lo tenemos sin flujo de agua para aprovechar el agua para nosotros. Ajá. Bueno, entonces aquí ya entra ese que son los dedinos. ¿Y ahí se sigue manejando igual que con los alevinos o cambia algo? No, bueno, ahí ya... Los estanques también se tienen que estar lavando regularmente, ¿cierto? Ya no con tanta regularidad como el alevino, pero sí se tienen que estar lavando regularmente porque el sedimento les puede generar enfermedades como hongos, como en las branquias, ¿cierto? Entonces regularmente se están lavando. Lo que cambia directamente ahí ya es el concentrado, ¿cierto? Entonces ya pasamos de un cuido 45 a otro cuido que es 48, que ya más adelantico se los vamos a mostrar. Cuido 48 empieza a... Perdón, de 48 es este, ya pasamos a 45, ¿cierto? Merma la cantidad de proteína. Eso, merma la cantidad de proteína y aumenta el calibre del tamaño del cuido. Entonces ya pasa directamente a eso. Ese cambio no lo hacemos inmediato, no. Se hace regulado, empieza a mezclarse. Entonces el animal está comiendo cuido 48. Entonces empezamos a echarle una tercera parte del cuido que se come en 45. Una semanita, a la semana entonces ya pasamos a un 50-50, ya a la otra semana entonces pasamos a una tercera parte, pero del 48.
Eso es muy parecido a lo que generalmente se hace con nosotros. El mejor ejemplo que usted puso cuando se tiene el bebé recién nacido que pasa los 6 mesecitos que ya se le empieza a dar la alimentación complementaria, de cómo las mamás van también porcionando y dándole a poquitos. Va siendo como muy parecido. La abuela dice, ya se le puede dar frijolitos. La tintica, no le dé el frijolito. Así es. Bueno, Felipe, entonces ya aquí cuando ellos van creciendo, usted me dice por estanque pueden haber ¿cuántos animalitos? En alevinos podemos tener más o menos hasta 6.000 animales. Cuando ya crecen los empieza a separar. Entonces a medida que él va creciendo empezamos a separarlo. Entonces ya vamos viendo que es animal de dino. Entonces el mismo lote y el mismo alevino le va mostrando a uno, ¿cierto? En tamaño le va mostrando en que empieza a darle como honguitos. Entonces quiere decir, no, ya vamos estando muy estrechos, necesitamos más espacio. Y usted dice, pero ¿por qué si los estanques están bien lavados, esto y lo otro? Pero el animal ya va estando muy estrecho. Ajá. Entonces él necesita más espacio para poder entonces él nos va mostrando y nos va diciendo, bueno, necesitamos más espacio. Entonces ya uno empieza a pasarlos a otros estanques, o se pueden dejar en estos mismos estanques, pero entonces ya no tengo 6.000 en un estanque de esos, sino que tengo 3.000. Bueno, y detrás de cámara yo le hacía una pregunta y es, ¿cuál es el porcentaje de mortalidad del animalito durante el cultivo? Sí, bueno, a lo que te mencioné ahorita, o sea, un porcentaje como tal no te lo tengo, ¿cierto? No, el 2, el 3% no te lo puedo decir porque en realidad te estaría mintiendo, ¿cierto? Hay lugares donde sí lo miden, ¿cierto? Hay esquemas de producción mucho más organizados que eso, ¿cierto? Entonces nosotros, a medida de la experiencia, yo digo, un lote sano, ¿cierto? Vamos a hablar de lote sano. Un lote sano de alevinos con 6.000 animales, es normal que se mueran máximo hasta 5 animales. Máximo. Diario, ¿cierto? Máximo, ¿cierto? Ya si diarios son 5, ya uno también dice, bueno, ¿qué está pasando? O si resulta que tal día amanecieron 10 muertos, bueno, entonces, ¿qué pasó? Vamos a mirar, ¿cierto? Si se le está haciendo hacia a los estanques, de pronto no tienen hongos, no, todo está bien, vamos a revisar las branquias, vamos a revisar el ano, vamos a revisar la piel, claro. Entonces, al muerto o al... Eso, entonces hay dos formas de hacerlo. Inicialmente uno coge el muerto, ¿cierto? Pero entonces el muerto uno trata de coger el animal más fresco. No podemos coger un animal viejo porque ese ya tiene de todo. Ajá. Entonces, se trata de coger el animal más fresco, mirarse. Cuando estas cosas ocurren, entonces uno trata de aislar el lote en cierto sentido. ¿En qué sentido? Que cuando usted está alimentando ese lote, cuando usted coge un animal muerto de ese lote, usted no va a meter las manos a otro estanque. Nosotros utilizamos algunas cosas que se llaman nazas para mover los animales, escobas para barrer. Entonces donde hay un lote donde empieza a verse una tasa de mortalidad un poquito más alta, entonces vamos a cuidar a los otros de la enfermedad de eso. Entonces, ¿qué hacemos? Se utilizan otras escobas, se trata de desinfectar lo que más se pueda. Nosotros lo hacemos con formol. Tratamos de lavarnos las manos cada que comemos un animal muerto. Entonces, eso es lo que se hace. Entonces, normal, entre 4, 5 animalitos, ¿cierto? En un lote de alevinos sano. Más o menos con 6.000 animales en el lote, ¿cierto? Ahí está, entonces, datos súper interesantes. Si usted está pensando en empezar en un esquema de producción como estos, que requiere de mucha responsabilidad, porque todos los días, a todas horas, hay que estar 100% pendiente de los animales. Sí, usted lo ha dicho, Cristina. O sea, esto es un esquema de producción donde vos no te puedes decir, mañana vengo a cuidar, no. Es 24/7. ¿Cómo así que 24/7? Sí. Todo el tiempo. Todo el tiempo hay que estar en la jugada. Aquí vamos a hablar de otro punto del animal, o ya nos vamos hacia otros estanques. Bueno, nos podemos pasar a otro estanque donde ya encontramos animales de dinos ya llegando a juvenil. Entonces les podemos mostrar el otro cuido que utilizamos. Vamos para allá. Recuerden que el de aquí es de calibre 48. Vamos al otro.
etapa ya de los animalitos. ¿Esos qué son? Bueno, entonces ya aquí pasamos de alevinos a dedinos, que lo que te mencionaba ahorita, es animalitos más o menos de 10, 12, máximo hasta 15 centímetros. Entonces ya el proceso acá es muy similar al anterior, ¿cierto? Hay que mantener el estanque aseado. Y acá hay más agua ya. Exactamente, hay más agua y menos animales por estanque, porque a medida que el animal va creciendo va necesitando una mayor cantidad de oxígeno para sobrevivir. Entonces se merma la cantidad de animales, se aumenta el flujo de agua. Y aquí el calibre. Se cambia el concentrado, que es un calibre un poco más grueso, y el porcentaje de proteína en el cuido disminuye un poco. O sea, pasamos de un porcentaje de 48, a un porcentaje de proteína de 45. Que baja la proteína, pero aumenta el tamaño. Baja la proteína, pero aumenta el tamaño y el calibre del cuido. Ajá. ¿Cuánto puede estarse comiendo cada animalito de eso? No, lo que te... pregunta sí está Sí, muy difícil. me mató. Me mató porque, o sea, son estanques que manejan una cantidad de animales considerables. Digamos, en un estanque tenemos más o menos 2.500. O sea, más o menos cuánto de concentrado se echa esta cantidad que tenemos acá. Entonces, de concentrado por estanque echamos aproximadamente, yo creo que casi el balde, ¿cierto? De pronto le puede faltar un cuartito. Se echa mañana y tarde. Dependiendo, si en la mañana comen mucho, ya en la tarde se le merma. O sea, no es que uno se lo merme, sino que como te mencionaba, nosotros lo damos a saciedad, entonces el animal se llena un poco más ligero. Lo podemos alimentar un poco para... Ellos ya tienen. Ellos ya tienen más hambre. Ya tienen hambre. Entonces, como lo mencionábamos, el cuido se tira como lo estás haciendo, como tipo llovizna, para que para que la mayor cantidad de animales puedan comer. Oiga, y es como relajante ver los animalitos ahí ya saltar por su... Sí, realmente es algo, lo que te mencionaba anteriormente, es algo de lo que uno se va pues como enamorando y le va cogiendo cariño, pues además de que es tu fuente de ingresos, se enamora uno del tema y le coge cariño a los animales. Aquí, Felipe, ¿el lavado del tanque sigue con la misma recurrencia o no? No, ya se hace un poco más larga la recurrencia. Digamos, por ejemplo, ya se lava por ahí cada 3, 2 días. Aquí ya podemos lavarlo cada 8, 10, 12 días. ¿Cierto? Bueno, entonces estamos viendo acá una cosa que es cómo entra el agua. Ahí la vemos, que acá hay más flujo, como con más potencia, ¿cierto? Sí. Por el tema del oxígeno que ya lo dije. ¿Esto que hay en la mitad qué es? Bueno, ese es el desagüe y el nivel del agua, ¿cierto? El tubo que hay allá nos da el nivel hasta donde llega el agua, ¿cierto? Entonces ya uno lo regula dependiendo de los animales que tenga. Digamos, en este caso se deja así, apenas es para estos animales, para que no salten. Cuando el animal va estando más adulto va saltando un poco más, entonces hay veces puede encontrar uno en las afueras de los estanques, 1, 2, 3 animalitos, porque ellos van saltando y se saltan. Vuelven inquietos, se activan. Algo que se nos olvidaba ahorita, en cuanto a la recurrencia en que se lava el estanque. Bueno, ya esto se merma un poquito, porque el animal está más grande. Entonces el animal con el aleteo ayuda a que el sedimento se esté moviendo más y por el desagüe se va yendo. Entonces no es... ellos mismos ellos mismos hacen una especie de limpieza, aunque no nos podemos quedar solamente con esto, sino que igual hay que hacerlo. Pero ayuda a que no haya tanto sedimento en el estanque. Y acá vamos viendo lo que usted me explicaba ahorita del tema de la forma circular, ¿cierto? De la capacidad que ellos pueden fluir más fácil, digamos que en su nado. Y ahí vemos a unos luchando contra la corriente, eso siempre les va a gustar, ¿cierto? Sí, la trucha siempre va contra la corriente, ¿cierto? En este caso te voy a explicar otra cosa. Estos animales ya van pasando de dinos a juveniles, entonces ya van estando estrechos en el estanque. Entonces, ¿usted cómo sabe? Bueno, uno de los motivos por que sabemos es por el tamaño, ¿cierto? Y otro de los motivos es lo que está pasando en este momento, mira. Entonces, donde está cayendo el agua es donde se concentra la mayor cantidad de oxígeno. Cuando usted ve el animal muy cerca de ese lugar, está
queriendo decirle que le está faltando oxígeno. O sea, necesitamos más oxígeno, estamos ahogados. Entonces cuando usted se está ahogando, ¿qué hace? Se va a busca el oxígeno. Entonces, yo aquí le está diciendo, páseme ya de estanque, por favor. Vamos a cambiar de estanque o mérmeme la población. ¿Y más o menos en cuánto tiempo salen de ahí, Felipe? Pero ¿Ya tiene listito usted para sacarlos? ¿Ya para el consumo? No, para pasarlos de estanque. No, en este momento ya están a punto para pasarlos de estanque, ¿cierto? Ajá. Ya ahí el proceso tiene que empezar desde los más adultos, hay que sacrificar y empezar a desocupar estanques, Ok. ¿cierto? Porque no podemos juntar estos con otros más grandes. Entonces, sacrificamos, se desocupan estanques, se lavan y se van corriendo. Eso no, de aquí nos vamos para juveniles. Y aquí nos vamos ya para un animal más juvenil. Más grandecitos. Y nos llama otro. Nos llamamos los dos cuidos. Los dos. Exactamente. Nosotros estamos felices pasando de estanque en estanque. Y aquí ya vemos animalitos más grandecitos y además estanques muchísimo más grandes. Sí, así es, Cristina, como mencionamos ahorita, entonces a medida que el animal le va mostrando a uno que necesita más oxígeno y a medida que van pasando de talla, los vamos moviendo de estanque a estanques más grandes con un mayor flujo de agua. Todo eso para que el animal pueda tomar más oxígeno y haga un metabolismo mucho más rápido. Entonces lo que te mencionamos ahorita era que el cambio de concentrado se hace de una manera controlada y regular, ¿cierto? No hacemos el cambio directamente. Vamos a pasar de 45 a 40 de una. No, entonces, digamos, por ejemplo, si se le echa un balde de cuido, la tercera parte de ese balde de cuido ya va a empezar a ser de cuido 40, que trae un calibre más grande y un porcentaje de grasa. O sea, al total se cambia más o menos en cuánto tiempo, una semanita. Totalmente. El proceso del cambio más o menos se hace por ahí en 15 días, ¿cierto? De una tercera parte a una mitad y ya finalmente vamos cambiando el cuido al que se le va. Y acá todavía ya va creciendo un poquito más. Eso ya cambia el calibre también y merma el porcentaje de proteína. Ya este es cuido 40. Y eso es lo único que cambia en el cuidado. O Sí, acá igual no. tiene más agua. En ese momento lo único que cambia en el cuidado es eso, ¿cierto? Aparte de que se le da un estanque más grande y un flujo de agua más grande también. Bueno, ahí tiene usted una herramienta muy importante dentro de todo este proceso del cultivo de la trucha. ¿Cómo se llama? Bueno, esto es una malla, ¿cierto? Pero nosotros lo llamamos nazas. Las nazas. Las nazas, ¿cierto? Entonces, dependiendo también del animal que se vaya a manipular, es el hueco que tienen estas mallas, ¿cierto? Es como una tela roteadita. Ajá. Para poder que el agua ¿Y fluya. eso lo hace para estar mirando cómo van? Se utilizan para mover los animales de un estanque a otro, se utilizan para sacar al animal y sacrificar, y también se utilizan para estarlos observando y regulando, pues, y mirando que no tengan enfermedades. Por ejemplo, en este momento lo vamos a hacer. Tíreme un poquito de cuidado acá para traerlos y yo coger. Otro poquito. Y aquí el que cuida a los animales tiene que tener algo también bien importante, equilibrio. Sí, bastante equilibrio. Bueno, miren ahí cómo están ellos. Bueno, entonces vea, estos implementos se usan para lo que les acabo de mencionar, ¿cierto? Para estar observando, para sacrificar pues el animal, para seleccionarlo, para pasarlo de un estanque a otro. ¿Qué más le puedo decir? No, ya en cuanto a los concentrados, este concentrado 40 es con el que finalizamos, ¿cierto? Dependiendo el esquema, si se utiliza para exportación o para consumo nacional, se genera pues
que sea cambio. un 40 sin pigmento como este, que es un cuido un poco más pálido, o un 40 con pigmento, que es un cuido un poco más rojizo. Que lo que hace es que le da color a la carne. A de la trucha. carne, cierto. No a la trucha como tal, porque la trucha es así como la Eso, estamos la viendo. trucha es de este color, que es un color como oscuro, como pecoso, es el color natural de Es ella. la que llaman la trucha arcoíris. En la piel, ¿cierto? Es trucha arcoíris, se llama arcoíris porque en una de sus partes Se le ven laterales los colores. tiene como una especie de arcoíris. Entonces, cuando muchas veces escuchamos por ahí, que trucha salmonada, es la misma trucha, ¿cierto? La salmonada la llaman es por el color de la carne, que es rojizo. ¿Qué se lo da al concentrado? Que se lo da el concentrado, que es la trucha que consumimos a nivel nacional, ¿cierto? A nivel nacional la trucha blanca, en cuanto a la carne, casi no gusta, aunque hay lugares donde se consume también. Y para exportar solamente se exporta la trucha pues blanca. Blanquita. Hay en algunos lugares, así como por ejemplo el lugar que vamos a visitar en unos minutos aquí en el programa, que es las trucheras de la Chapa, donde se hace también muy interesante pescar porque hay unas truchas que se diferencian de ese montoncito que son las arcoíris por su color. Esa variedad, ¿qué variedad es, Felipe? Y generalmente, ¿de dónde sale? Bueno, yo creo que Cristina en ese momento se refiere a las truchas albinas, Sí, ¿cierto? exacto. Que son amarillas. En ese momento esa variedad la tenemos un poco agotada. No, casi no, Casi o sea, no hay. casi no hay. Esa variedad se le llama trucha albina o canadiense. Es una trucha que se saca a nivel nacional, ¿cierto? A nivel nacional se hace el proceso, desoban la hembra, desoban el macho sobre los huevos y esperan a que se fecunden los huevos y revienten. Esta trucha no es tan comercial, digamos, para el consumo o para la carne, porque no es tan rentable su producción, ¿cierto? Es muy lento el crecimiento. De lo que mencionábamos ahorita detrás de cámaras era que yo puedo sacar una trucha con unas ovas importadas en 6-7 meses lista para el consumo. Una trucha nacional se me puede demorar entre 8 hasta 10 meses. Hay dos cosas. Una, en la nacional sale mucho macho, porque no le hacen un revertimiento a las ovas que sí le hacen a las ovas que importan. Entonces hay mucho macho y el macho es más lento para crecer. Además de eso, por más cuido con pigmento que usted le eche, No le pica. no le pega, no lo coge. Entonces, ya que tocamos el tema, las ovas importadas les hacen un revertimiento donde todo el animal sale hembra, 100% hembra, que Lo que hacen siempre con mejorar la genética para que los esquemas de producción sean sea más rentable. Exacto. Bien, vamos a la parte final en este lugar, ¿cierto? Que es donde ya los animalitos están a punto de salir, sea para sacrificar y convertirlos en ese tema de la carne o para llevarlos a que sean también atractivos turísticos. Así es. Nos vamos entonces otra vez con el 40. Aquí ya llegamos a la etapa final dentro de todo este proceso del cultivo de la trucha, porque este es el estanque final, donde ya están los animales más grandecitos. Para estar acá, Felipe, ¿cuántos meses han pasado ya en el criadero? Bueno, para estar en este estanque, dentro del esquema de producción que nosotros manejamos, han pasado aproximadamente, desde que llegaron acá, de animalito, de lo que hablábamos ahorita, de 6, 4, 5 centímetros, hasta este punto, en este lugar han pasado aproximadamente de 7 a 8 meses, ¿cierto? Ya están muy grandes. Aquí Exacto. encontramos truchas más o menos de cuánto. Aquí encontramos truchas aproximadamente de 350 gramos hasta 550. Aunque en ese momento tengo truchas un poco más grandes, de 800, de 700 gramos. Porque estamos en una etapa difícil para el tema de la salida de la trucha, ¿cierto? Sí. ¿Cómo se maneja ese tema precisamente de la comercialización, que es otro punto muy importante a tener en cuenta cuando estamos dentro de un esquema productivo como estos? O sea, bueno, esto tiene sus temporadas, ¿cierto? Entonces, digamos, por ejemplo, la temporada alta, de donde se consume más pescado a nivel nacional, es en Semana Santa.
¿cierto? Por cuestiones religiosas, esto, que ya pues todos conocemos. El mundo, sus creencias y sus costumbres. Así es. Ahí en esa Semana Santa y durante todo el tema de la cuaresma, sí es la cuaresma, la gente consume más la carne del pescado. Es la etapa donde se vende más, ¿cierto? Digamos, la etapa o la temporada de diciembre y la pretemporada que es noviembre es un poco difícil para las ventas de la trucha, porque ya viene otro tema a nivel cultural. El cerdo, que es el del diciembre. Así es el cerdo, el asado, el pavo, la gallina, el 24, el 31, primeras comuniones, son muchas cosas que se generan a nivel cultural, entonces el tema de la trucha se nos baja un poco. Es por eso que aquí ya tenemos más grandes, porque está demorada la salida. ¿O qué? Sí, bueno, hay dos cosas. Yo en el esquema de producción que manejo, por lo regular dejo animal más grande, ¿cierto? Animal un poco más grande, que es animal de 500, 600, 700 gramos, porque en el pesca deportiva y Sara La Champa, que es a nivel turístico, gusta un poco más, ¿cierto? Pero ya para el consumo en el hogar, para el consumo en los restaurantes, se maneja una talla más pequeña, que es animal de 250 a 300 gramos, que por lo regular lo llama uno, o los clientes le dicen a uno, animal de 4 por kilo o de 3 por kilo. Bien, aquí dos puntos importantes, voy a meter aquí cerquita esto. Este es el concentrado que usted nos dijo arriba, que le va a dar el color a la carnita de la trucha. Así es, entonces ya lo vemos con color. Ese concentrado es el mismo que le mostré arriba, el ¿cierto? 40. El 40, que es el porcentaje de proteína, con un calibre un poco más alto, pero lo que cambia es que ya tiene un color rojizo, que es lo que le va a dar el color a la carne de la trucha para el consumo nacional. ¿Y se pone solamente cuando ya están en estos estanques ya finales? No, ¿o desde allá arriba? Eso se tiene que empezar a poner desde arriba, porque esa pigmentación tiene un proceso también, ¿cierto? No es que vamos a echarle a este estanque y entonces ya las que comieron cogieron color, no. O sea, hay que darles un tiempo. Aproximadamente, dependiendo la alimentación que se le pueda dar, si es mucha o poca, podemos estar hablando de mes y medio, 2 meses. Felipe, y esas sí son voraces, vean, sí, estas están, brincan chévere y todo. Y como están tan criaditas, ya tan grandes, entonces el animal al salir a comer aletea más. Sí. Y aquí en este vemos una de las que estábamos hablando ahorita, que son las albinas. Hay una, esa que se distingue por allá. Esa que se ve por allá amarillita, es la que hablábamos, que es una trucha albina o canadiense. Y se producen a nivel nacional. Ahí viene, vean, la trajimos. Así es. Y esa es la que no es tan productiva, pues, como en el tema... sí, no es tan productiva o no es tan rentable, ¿cierto? No es tan rentable, su proceso es muy linda. Su proceso ¿El sabor de la carne que dice la gente es igual a la trucha arcoíris o es diferente? Bueno, a nivel personal, pues, y desde la experiencia, el sabor es igual, ¿cierto? Come lo mismo, es la misma variedad, es trucha arcoíris, ¿cierto? Solo que despintadita. No, ya hay algo que es un efecto placebo, ¿cierto? Dentro del tema turístico, entonces se manejan, digamos, por ejemplo, 800 animales en un lago, ¿cierto? De trucha arcoíris, de la normalita. Y de esas se manejan 100, 200. Entonces, poquitas. Cazar esa es la satisfacción. Entonces, cazarla es difícil. El que la caza, no, yo me la como, esa es la mía. Ajá. Y entonces tiene un efecto placebo para uno. O sea, hay gente que dice, no, que sabe más rica. Bien, y para que finalicemos acá el proceso, yo sí quiero saber cómo distinguir, para que la gente allá también en casita sepa bien cuáles son esos animalitos que se pueden consumir, que están, digamos, sanos y que se pueden llevar al... Bueno, entonces vamos a sacar una truchita que encontramos por acá. Ya de pronto estaba porreadita y se nos murió, ¿cierto? Ajá. Entonces, para el consumo, independiente de donde sea, donde la compren, ¿cierto? Entonces, recomendación es comprarla en un lugar confiable, ¿cierto? Confiable, seguro.
Segundo, entonces, para saber que el animal es apto para el consumo, que está bueno, que no está malo, que no está muy viejo, que no lleva mucho tiempo refrigerado. Entonces, una es que las escamas estén totalmente buenas, ¿cierto? Que no vaya a estar descamada, que cuando usted la coja no se le vengan las escamas en las manos, ¿cierto? Que los ojos estén brillosos, no vayan a estar muy opacos y que las branquias, cuando las tienen, se vean rojizas, que se vean sanas, ¿cierto? Entonces, está sano. Es un animal sano. Que se puede consumir. Bueno, aquí podemos mostrar otra cosa que mencionamos ahorita. Entonces, trucha arcoíris. En esta parte de acá, no sé si la cámara de pronto lo tome, se ve como una especie, es como un rojizo, como una especie de arcoíris que brilla ahí con el sol. La gente cuando ya se lleva bien, pesca y eso, ¿cuánto puede durar en el refrigerador una truchita como esa? Bueno, el pescado tiene pues como muy mala fama que se daña muy ligero, ¿cierto? Eso es cierto y no es cierto. Pero si está congelado. Eso, después de que usted lo saque, le haga un buen proceso de sacrificio, se haga un buen lavado de todos los intestinos, de toda la sangre y se congele, el pescado puede durar aproximadamente hasta 6-7 meses congelado, ¿cierto? Congelado. O sea, no es que lo vamos a descongelar, voy a sacar un pedacito, lo descongelo, vuelvo y lo congelo, no. No, tiene que mantener la cadena de frío, como siempre se ha dicho. Ahí sí se nos pierde la cadena de frío, entonces se puede dañar más fácil. Pues si usted lo mete a congelar y lo quiere consumir dentro de 8 meses, pues ahí podría ser. Ahí está entonces, nosotros desde aquí nos vamos inmediatamente a disfrutar de los paisajes del recorrido por la vereda de Boquerón, a llegar hasta la vereda La Chapa para disfrutar allá también de ese proceso, ¿cierto? Así es. Para que también todos se animen y puedan ir allá a conocer ese lugar espectacular y a disfrutar de la buena pesca. Vamos entonces de una vez. Bueno, ya estamos en las trucheras de La Chapa, ese lugar del que le habíamos hablado a todos ustedes aquí en Del Campo para el Mundo al inicio de nuestro programa, y es un lugar muy agradable en el cual se puede venir a disfrutar con la familia y a poder disfrutar de un plato delicioso de trucha pescado por uno mismo, ¿cierto? Así es, Cristina. La intención de ese lugar es darle un valor turístico al proceso que mencionábamos anteriormente, que es un proceso muy largo y muy bonito, ¿cierto? Entonces, aparte de solamente distribuirla, entonces le damos un valor turístico a algo que atrae mucho a la gente, que es lo que usted acaba de mencionar, saca su pescadito, se come lo que pescó, entonces es un valor agregado al cultivo de trucha. Ahí está, pero antes de irnos a la pesca me queda una pregunta por hacer de todo ese proceso, y es, no hablamos de la temperatura del agua, cómo debe de estar y en qué zonas es más factible tener esos procesos de la trucha. Bueno, el proceso de la trucha es un proceso que, lo que hablamos anteriormente, debe tener un agua muy limpia, ¿cierto? Esas aguas también requieren una temperatura adecuada. La trucha, digamos, por ejemplo, para el proceso de engorde, que es el que nosotros manejamos, se maneja más o menos entre 15 a 18 grados como máximo, ¿cierto? Para el proceso de reventar las ovas y sacar los alevinos, se manejan otro grado de temperatura, que es un porcentaje más o menos de 12 a 15 grados. Entonces son las temperaturas ideales como para engordar y para reventar los huevos. Bueno, acá se traen ya grandes. Sí, aquí... ¿Qué condiciones varían en este lugar y obviamente cómo debe estar ese lago para que ellas puedan estar ahí bien? Bueno, aquí el estanque es un estanque en tierra, es un estanque pues natural, ¿cierto? No es en concreto. Sí tenemos un estanque de concreto, pero es para cuando recibimos las de arriba, las dejamos unos días ahí en cuarentena, miramos que todo esté bien, que no se muera ninguna en el transporte y ya las pasamos pues al lago. El lago también tiene pues un buen flujo de agua, corriente, y ya el animal que llega acá es animal de 300 gramos hasta 700 gramos aproximadamente, es directamente para el consumo.
En el momento nosotros solamente manejamos trucha arcoíris, ¿cierto? ¿Qué más te puedo contar? No, ¿cómo vamos a hacer el tema de la pesca? Aquí estamos ya listicos. Esta es la vara para pescar. Bueno, entonces vamos a darle las indicaciones como si fuera un cliente que acaba de llegar, ¿cierto? Bueno, entonces nosotros estamos ubicados en la vereda La Chapa, en el municipio del Carmen de Viboral, más o menos a 3 cuadras arriba del colegio. Es facilito de llegar, no hay tiempo. Es muy fácil de llegar. Bueno, entonces, el cliente puede traer su vara. Si no tiene vara profesional, si no está acostumbrado a pescar, si no ha llegado a pescar en la vida, no hay ningún problema. Aquí le facilitamos todos los implementos, que es la varita de bambú, el anzuelito, el baldecito y una carnadita que hacemos con el concentrado que estábamos trabajando arriba, ¿cierto? Entonces simplemente le ponemos... Para que mi pesca sea exitosa, ¿qué tengo que hacer? Me voy a sacar la más grande. Bueno, para que la pesca sea exitosa, entonces, la carnadita debe cubrir la mayor parte del anzuelo que se pueda, ¿cierto? Como nosotros manejamos animal grande, ¿cierto? Entonces se puede poner una carnadita más o menos grande que no se nos caiga muy fácil. Lo tiramos lo más allá posible, o sea, no muy cerca a la orilla porque el animal se asusta porque nos ve. Entonces lo tiramos lo más retiradito posible, esperamos que el pescado jale un poquito y nosotros por inercia jalamos y ahí está nuestra pesca. Bueno, vamos a probar suerte pues. ¿Usted cree que cuánto me demoro yo en coger una truchita de esas? No, usted tiene cara que vino con suerte hoy. Vamos a ver que allá hay una gigante. Lo más lejos que yo pueda. Lo más lejos posible. Ya, ya, ya. ¡Ay, mariacha! Te lo dije. Tenía cara de que venía con suerte. Vea, ¿y esa pesa más o menos cuánto? Entonces estos son los ejemplares que mostrábamos arriba. Animal de 450 a 500 gramos aproximadamente. Grandísima. Son muy grandes. Son truchas muy sanas. Ajá. Y listica, aquí usted saca la truchita, ellos se la preparan y puede uno disfrutarse de un excelente plan en familia, obviamente también en un ambiente muy agradable. Sí, el negocio está pensado para eso, Cristina, está pensado sobre todo para disfrutar en familia, compartir con amigos, es un ambiente muy sano, ideal para las familias multiespecies que se están manejando hoy en día, Sí. El gatico, el perrito, lo que quiera traer, el espacio es muy adecuado. Sobre todo eso. Y además con procesos que ustedes ya vieron también, muy sanos, que se sabe qué es lo que se va a consumir de este tema de las truchitas. Ahí veían todo ese proceso que se tiene, no directamente acá en la finca donde se hace todo ese tema del recreo y del turismo, sino allá lejos, arriba en la montaña, donde el agua es totalmente pura y limpia, ¿cierto? Así es, entonces nosotros nos encargamos de hacer todo el proceso, como vos lo mencionas, no directamente pues acá en el restaurante y en el estadero se nos va a volar, sino arriba pues en la montaña. No queda sino darles una invitación a todos los televidentes para que vengan y nos visiten. Ahí está, el Carmen de Viboral. Ustedes, amigos televidentes que nos ven por todo el oriente antioqueño, la invitación hoy es a que visiten el Carmen de Viboral, la vereda La Chapa. ¿Estos cuántos kilómetros más o menos del parque? Aproximadamente 3 kilómetros. 3 kilómetros, es arribita, 3 cuadritas de lo que es el Colegio Nuevo Horizonte, muy fácil, a bordo de carretera. Venga para que disfrute y para que obviamente pueda probar esa trucha espectacular. Nosotros nos vamos a quedar, por supuesto, probando nuestro plato. Claro que sí. Ahí tenemos la trucha fresquita para que ustedes además la vean y se antojen. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros en Del Campo para el Mundo. Recuerden que eso es lo que buscamos, mostrar todas estas maravillas que se tejen alrededor del campo del oriente antioqueño y por supuesto conectar el campo con el mundo.